buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy con una entrega especial. Hablaremos del juicio que se llevó en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, en el distrito sur de Manhattan, a el exdiputado Juan Antonio Hernández, que hoy ha sido declarado culpable por un jurado en los Estados Unidos. Nos acompaña un especialista en derecho penal para analizar este acontecimiento que nos ha mantenido con la noticia al instante desde el pasado 2 de octubre. Abogado Félix Ávila. Muy buenas noches. Gusto saludarlo, abogado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias. Un honor estar aquí en este programa. Bueno, ¿qué lectura le ha dejado la decisión que ha tomado este día un jurado? Ha entregado ya su veredicto a la autoridad competente, al juez Castel, y dice es declarado culpable por los 4 delitos que en su momento acusó la Fiscalía. Bueno, en primer lugar creo que es, por decirlo así, los Estados Unidos o la ciudadanía, el ciudadano de los Estados Unidos confía mucho en el sistema de justicia de ellos. Y este sistema juradista, este sistema de jurado, que lo instauraron, por supuesto, porque ellos tienen la herencia de su madre patria de Inglaterra, y lo instauraron inmediatamente después, por supuesto, de que se convirtieron en un Estado, una república independiente, y se ve obviamente que es ahí el pueblo el que juzga, y se tiene la idea que al pueblo no se le puede mentir. Por eso es que el jurado ha tenido como válidos, como ciertos, los testimonios, incluso en este caso de criminales, pues, que habiéndose ellos declarado culpables previamente y confesado grandes crímenes, van a declarar ahí sobre esos hechos que le imputaban pues al señor Hernández, y este jurado, compuesto por 12 ciudadanos estadounidenses, creen en lo que dicen estas personas. ¿Por qué? Porque se tiene la idea pues que ante la justicia todo el mundo se rinde y que por lo tanto nadie le miente. En ese orden de ideas creo que debemos ver, ¿verdad? Debemos retratarnos ante ese espejo. Obviamente quizás, ¿verdad?, no sea una justicia absolutamente perfecta, porque obviamente es una justicia de hombres, pero siempre se ha creído pues que es un espejo en el cual vernos. Siempre tomamos a los Estados Unidos como referente, de manera pues que, bueno, hay que definitivamente esto nos trae a hacer muchas reflexiones para nosotros, especialmente en cuanto se refiere a seguridad y justicia. Las estadísticas casi tienen a un 100% de efectiva a la Fiscalía cuando presenta este tipo de casos. Difícilmente se falla por parte de un jurado cuando se va por ese sistema en contra del cargo que presenta el ente acusador en Estados Unidos. Poco a poco el sistema de jurado en los Estados Unidos obviamente se ha ido perfeccionando, depurando, porque no todo ha sido perfecto. La historia nos dice pues que antes, en un tiempo, pues también los jurados fueron comprados. Hay historias, ¿verdad?, de jurados que fueron imparciales. Los problemas de la discriminación racial han dado lugar también a equivocaciones de tribunales de jurados. En este caso, pues, obviamente se entiende pues que cada uno de los miembros del jurado se ha convencido en esto, ¿verdad? Se pensó en un principio, y era uno de los puntos que estaba en discusión en el juicio que seguíamos aquí en nuestro país, que el testimonio de quienes presentó como piezas claves la Fiscalía en este proceso desde el pasado 2 de octubre no iban a pesar de pronto porque se trataba de criminales. Sin embargo, el jurado ha dicho lo contrario y ya han encontrado la culpabilidad del acusado en los 4 delitos que presentó la Fiscalía. Fíjese que aquí se apuesta bastante a la prueba científica, se dice, ¿verdad? Y entonces muchos
opinaron que por no existir este tipo de prueba científica, pero esto es relativo. Yo creo que a veces se cae en el error. Yo creo que muchos de nuestro gremio, de los profesionales, han entendido que la prueba testimonial, o sea, el testigo, ha caído en una especie de deterioro. Lo que pasa es que, es cierto, el testigo, el testimonio es algo subjetivo porque se puede decir la verdad y se puede mentir, mientras que la prueba científica es exacta, pero no todo hecho se puede probar con prueba científica. En ese orden de ideas, en varias comparecencias que yo tuve, yo siempre dije, no se trata aquí de estos delitos, máxime el sistema legal de los Estados Unidos, donde tienen un derecho penal de hecho, un derecho penal de autor, no de hecho. Entonces el jurado se convence en relación a qué tanta culpabilidad refleja el acusado de acuerdo a la evidencia que le presenta. Entonces, obviamente, un jurado compuesto de 12 personas, ahí es impactante ver que le relaten una serie de hechos por parte de personas, independientemente de quién sean. Entonces tiende a convencerse y al final lo que ve el jurado es realmente el grado de culpabilidad de esa persona, independientemente del hecho como tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que también debemos reflexionar en eso, porque aquí se ha creído que el testigo no es apto muchas veces para declarar la culpabilidad de alguien. Obviamente hay que tener mucho cuidado en esto en países como los nuestros, donde se da lugar a las corruptelas, donde no se tiene confianza en las personas. La idea, Chendo, que nos pasa a nosotros, que cuando se va a los Estados Unidos hay que tener cuidado para todo. ¿Usted ha fijado usted eso? Que aquí el ciudadano hondureño allá se porta muy bien, pero en cuanto viene aquí tira cáscaras de frutas a la calle y respeta las señales de tránsito, porque no hay un respeto para la institucionalidad. Lo que ha trasladado al mundo, y en el caso a nuestro país, Estados Unidos, es legalidad, respeto, no violación de sus normativas. Así es. En algún momento se dijo por ahí, estos colaboradores de la Administración de Justicia, es cierto, esperan un beneficio de la Fiscalía, esperan un beneficio del sistema de justicia, pero también están expuestos a que si mienten, entonces les puede ir mal. Hoy después de este caso, ya que se ha cerrado, se va a individualizar la pena en el 2020, en enero, quienes testificaron, quienes han expuesto ante el jurado y que han dicho ahí de los crímenes que han cometido, pueden estar sujetos a que sus condenas, los que ya están condenados, se les reduzca e incluso salgan hasta que queden libres. Pueden incluso, ¿verdad?, de acuerdo valga la redundancia, al acuerdo que han llegado, entonces, y han cumplido. De repente, esto es la colaboración eficaz, estricta, ¿verdad?, así como se propone, ¿verdad? Y nosotros desde hace un tiempo venimos teniendo instituciones como la colaboración que se estableció en el Código Procesal Penal, que data ya de 2 décadas ahí, para colaborar con la Administración de Justicia para poder descubrir delitos. Lo que pasa es que el sistema que tenemos como derivación del principio de oportunidad no tiene el alcance de una colaboración eficaz. Ahora bien, hay que decirlo, ese tipo de leyes hay que tenerle mucho cuidado, porque en un país con una cultura tendiente a la corrupción, a mentir, es muy peligroso. Sociedad polarizada. Una sociedad polarizada, una sociedad donde lo que se busca es venganza, donde esos extremos se proyectan tanto. Yo diría, y yo con lo que digo, yo estoy viendo lo que ocurrió allá, pero es allá en los Estados Unidos. Pero esto tampoco se va perfeccionando con el devenir del tiempo. Es que exactamente lo vamos a traer e implementar aquí. Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar de conducta y no buscar simple y sencillamente el beneficio, porque cualquier cosa puede ocurrir.
En los Estados Unidos, obviamente eso funciona porque una persona sabe que si miente le puede ir muy mal. Pero aquí de repente cualquiera puede mentir y ganar mucho con esa mentira. Y a propósito que me enfoque ese punto para cerrarlo, ¿debe ir ya el Estado como tal pensando en ese tipo de normativa, en tener una ley de colaboración eficaz como tal en Honduras, que le permita al propio Ministerio Público entrar con mucha más propiedad en muchos casos, abogado Ávila? Sin duda que la colaboración eficaz se convierte en una herramienta importantísima para que el Estado, por medio de sus instituciones, pueda penetrar en redes de corrupción. Es decir, es indiscutible que solo con la colaboración de aquellos que han participado en crímenes podría de repente penetrarse en las redes de corrupción. Corrupción o el narcotráfico, desde el inicio de la instauración del Código Procesal Penal se estableció una norma ahí donde la Fiscalía puede negociar con aquellas personas que hayan participado no de manera tan significativa en un crimen para poder alcanzar aquellos que controlan, digamos, las agencias criminales. Ahora, repito lo que acabo de decir, debemos tener mucho cuidado en qué sistema vamos a adoptar, ¿verdad? Ahí, porque también es peligroso que esto se convierta en una vindicta, ¿verdad? Que se busque esta herramienta precisamente para la persecución política, que se preste a la corrupción incluso. Entonces, creo que debemos de analizar muy bien. Hay una normativa, un proyecto de esa normativa propuesta y entiendo que en el Congreso se está analizando, pero soy de la opinión que se debe tener mucho cuidado para su implementación. Máxime en este momento donde hay mucha intolerancia, donde hay muchos extremos. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Félix Ávila, experto en Derecho Penal. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el penalista Félix Ávila. Aquí están los delitos por los cuales hoy se le ha encontrado culpable a Juan Antonio Hernández. Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Conspirar para la aportación de ametralladoras y artefactos destructivos. Posesión de armas y falsas declaraciones a agentes federales. El jurado llega al recinto donde se lleva a cabo el juicio sin saber quién es, por qué se le acusa y quiénes son los testigos. ¿Es así, abogado Ávila? Es así, y de repente es una de las garantías precisamente de la imparcialidad de los jueces. Acordémonos que estos son jueces también, son jueces legos en derecho, ¿verdad? Son personas que no conocen el derecho. Un juez, una persona que va a juzgar un caso, la idea es que no debe conocer nada sobre eso. Aquí, por el contrario, se tiene la idea, pues, que una persona para que pueda conocer un caso es que debe conocerlo con anterioridad. Eso es demasiado peligroso. Que hay que estudiarlo, que hay que revisar todo, ver testigos. Aquí, mire, ese es el derecho hondureño. Sí, pero no, la verdad que es una falsa interpretación y una mala aplicación del derecho. Yo le voy a decir que usted debe saber que yo participé en la Administración de Justicia por muchos años. Fui uno de los 3 jueces que hicimos el primer juicio oral en Honduras e igual en una jornada, creo que fue de un día o de 2 días, que se nos pasaron todas las pruebas y desfilaron todos los que fueron testigos, peritos, documentos, y obviamente como jueces estuvimos atentos y nos convencimos inmediatamente de la culpabilidad del acusado, independientemente de quién era, y realmente tampoco conocíamos del caso. O sea, teníamos un antecedente, pero el juez va a juzgar lo que le diga ahí, no es que tiene un expediente. Independientemente de quién sea el testigo que está dando
la declaración testifical que ante el derecho anglosajón es válido como que esté viendo documentos, ¿es así? Exactamente, es que eso es lo peligroso realmente de un sistema, esta es la virtud más bien de este sistema oral, por su inmediatez, por la forma en cómo los testigos declaran. Un jurado, lo mismo que un juez profesional, un tribunal de jueces profesionales puede estar viendo cómo está declarando el testigo, si está siendo sincero en eso. Nosotros tenemos un sistema de valoración probatoria denominado sana crítica, en el cual se basa en 3 reglas, que es la experiencia común, la experiencia de la vida. Es decir, ¿qué pasa con una persona cuando dice algo? La psicología en este caso del juez, ¿verdad? Y la otra es las reglas de la lógica, cosas que un juez debe saber aquí. El sistema legal de los Estados Unidos, el sistema de valoración probatoria es distinta, es de la íntima convicción, porque no se le puede pedir a un jurado, un miembro de un jurado que no es profesional del derecho, ese conocimiento específico, pero ellos se convencen por lo que hayan visto y por eso deliberan, por eso son 12 personas y no tienen que dar explicación alguna sobre su Ellos convencimiento. dicen solo es culpable como ocurrió o en su defecto no es culpable y más que eso, no tienen que decir por qué razón, por qué motivo, circunstancia. No tienen que decir por qué se convencieron, se supone que se convencieron porque la prueba que vieron era apta, demostró los hechos, los delitos, los crímenes y además de eso demostró la culpabilidad del acusado. ¿Pesó, y no abogado, tienen que dar ninguna explicación. ¿Pesó a su juicio de que haya sido un alto exfuncionario de país el que estaba ahí acusado? Es bien difícil decir, Chendo, realmente. Yo no me atrevería a decir que por el hecho de que haya sido un funcionario o que sea hermano del presidente, yo diría que lo hizo los miembros del tribunal porque vieron realmente que obviamente esos cargos son graves y en algún momento se dieron cuenta, pues, o a su juicio, tuvieron como buenos los testimonios de estas personas. Pero no creo yo que haya pesado eso. Pensemos que hubiera sido el veredicto de inocencia. Hubiéramos dicho de que porque fuera el hermano del presidente, entonces hubo una influencia. Definitivamente no creo yo que haya influencia en el sistema de justicia de los Estados Unidos. Usted que siguió, y bueno, el pueblo hondureño ha estado pendiente de este caso, paso a paso, lo que ocurrió desde inicios de este mes, y que hoy ya hemos conocido la culpabilidad del imputado. ¿Qué pudo pesar de estos 4 delitos? Porque se habló mucho a nivel de redes sociales, en despachos de prensa. La realidad hoy es otra. Hay una culpabilidad en cada uno de los hechos que señaló la Fiscalía. Sí. ¿Qué pudo pesar en el jurado? De pronto hasta influir, teniendo testimonios de personas que han sido cuestionadas y que ahí públicamente revelaron que fueron asesinos. Bueno, lo que nos dice es que en el sistema de justicia de los Estados Unidos de lo que se trata es convencer bien a un jurado, y un jurado se le puede convencer, definitivamente no se necesita una carretada de pruebas o caminada de pruebas. Si usted ve que solo fueron, creo que fueron 5 testigos, 4 o 5 testigos. A veces se tiene la idea que tiene que llevarse una inmensidad de medios probatorios para convencer a un tribunal. Ahora bien, esto es relativo porque este es el sistema legal de los Estados Unidos, un sistema donde, sigo repitiendo yo, no es lo mismo probar un delito en el sistema continental, o sea, el derecho que tenemos los latinoamericanos y el derecho que tienen los países europeos, que se basa en que necesariamente tiene que haber una evidencia clara, una prueba clara, la materialidad del delito. Es decir, si hablamos de un homicidio, tiene que haber la preexistencia del delito, que en este caso coincide con la persona muerta, con la persona asesinada y de una manera violenta. Es decir, aquí no podemos condenar a alguien si no se descubre primeramente el hecho material del homicidio, o sea, de la muerte de una persona, porque es un sistema
penal de hecho. Se prueba el hecho y sobre ese hecho se prueba la culpabilidad. En los Estados Unidos se prueba la culpabilidad del autor, se está juzgando al autor. ¿Cómo es? ¿Cómo lo perfilan las pruebas? ¿Cómo lo demuestran? En este caso, las pruebas demostraron al acusado como una persona que podía cometer delitos y que por lo tanto el jurado dice que los cometió. Eso creo que es lo que impactó allá en ese jurado, que esos testigos y por la experiencia que tienen los fiscales. En el discurso del fiscal dijo, en este caso pudo haber sido suficiente un solo testigo para probar esos hechos. Imagínense, es decir, es un fiscal que tiene experiencia sobre eso. No vamos a llevarnos a engaño que vamos a decir que lo mismo ocurriría aquí. Y no necesariamente, porque se diga que aquí el sistema de justicia es corrupto y que no se puede probar nada. Es porque también el derecho continental, el derecho escrito es más exigente que el derecho anglosajón del common law. ¿Qué error pudo cometer la defensa? Ya ahora viendo el escenario bajo el cual se desarrolló el juicio, ¿pudo ser más puntual el abogado que estuvo defendiendo a Hernández Alvarado? Es bien difícil, Chendo, yo no quiero ser irresponsable en hacer calificaciones de un abogado, máxime cuando aquí en Honduras ninguno somos expertos en esto, conocemos nada más poco como cualquier estudio de derecho comparado. Los abogados en los Estados Unidos son muy respetados, son muy estudiosos, de manera pues que lo que pasa es que se enfrentan a casos muy delicados. Un abogado tiene que recomendarle a un acusado que viendo su caso y que le diga la verdad, y sobre esa verdad entonces le va a aconsejar que en principio debe llegar a un acuerdo, porque enfrentarse a un juicio es un riesgo enorme. De manera pues que yo creo que todo dependió del propio acusado, incluso de su familia, que tomó esa actitud de enfrentarse a un juicio. Llevaba las de perder al ir a un juicio. Si revisamos cómo han sido los hechos presentados por la Fiscalía, no solo en Nueva York, sino en toda la Unión Americana, cuando se trata de casos donde se investiga narcoactividad. Ir a un juicio es un riesgo, se lleva un enorme riesgo, máxime cuando uno se va a enfrentar y se enfrenta o se puede enfrentar a una acusación fuerte, una acusación que lleva los hechos y lleva las pruebas. Ahora también existen los casos que son débiles y de antemano uno puede de repente decir, es preferible ir a un juicio y no ir a aceptar de repente una promesa que el propio fiscal está ofreciendo ahí. Quizás le ofrece un acuerdo porque se encuentra débil esa acusación. Pero en este caso es bien difícil que yo pueda calificar errores que haya cometido la defensa. Cualquier cosa de repente, supongo que el abogado defensor le advirtió sobre los riesgos y sobre esos riesgos se fueron a juicio y también advertido que cualquier cosa que pasaba era responsabilidad del propio acusado. Siempre está la recomendación a nivel del derecho anglosajón por parte del defensor no hablar para el acusado. Sí. Eso sí se cumplió. Eso sí se cumplió, es un derecho máxime ahí en los Estados Unidos. Aquí nosotros podemos poner a declarar al acusado como nuestro cliente sabiendo de que eso no va a influir. No es bueno, a veces no aconsejamos, yo no aconsejo que los acusados declaren en los juicios, porque obviamente se le da la oportunidad a un fiscal que lo interrogue, aunque el acusado tiene derecho a no contestar para nada las preguntas, pero en los Estados Unidos ahí es muy peligroso porque un acusado puede convertirse en testigo si lo ponen en el banquillo a declarar. Aquí el jurado, el testigo, el acusado no es testigo. El acusado aquí es sujeto nada más del proceso, aunque declare, puede declarar lo que quiera, ¿va? Pero no, es decir, la prueba, la confesión como medio de prueba no existe en nuestros sistemas, en estos sistemas nuestros que tenemos, y no hablo del de Honduras, sino que hablo generalmente del sistema procesal penal de América Latina y de Europa. Ahora vendrá en los próximos días la sentencia. Sí.
Puede dieron ser una fecha. entre 30, incluso hasta cárcel de por vida, según algunos especialistas. ¿Puede abrir durante un espacio a futuro para el acusado un momento de negociar con la fiscalía? ¿Lo permite eso el derecho en Estados Unidos? Me atrevo a decir que sí, porque hemos visto que algunos de los testigos colaboradores que declararon en este juicio ya estaban condenados. Y lo que hicieron fue una negociación, un acuerdo para rebajar sus penas. Eso es lo que trascendió. De manera pues que no solo porque haya ocurrido en este mismo juicio, pero sí existe la posibilidad. Ahora lo que hay que ver es qué puede ofrecer él. O sea, él y puede perfectamente ser un colaborador eficaz. Puede ser un colaborador, pero que acordémonos que la colaboración que pueda necesitar un fiscal es de algo de mayor importancia que lo que ha logrado hasta ahora. Es decir, él tiene que dar algo, ofrecer. Ofrecer algo, pero de mayor importancia que él. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Félix Ávila. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el penalista Félix Ávila. Estamos analizando la decisión que ha tomado hoy un jurado en Estados Unidos sobre el caso de Antonio Hernández. En ese juicio duró finalmente 8 días, y más 2 días de deliberación. Fueron 10 días. 10 días, sí. Rápido. Sí, rápido, un juicio rápido. Debe ser un ejemplo eso para la justicia nuestra, abogado. Bueno, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de hacer juicios rápidos. Voy a decir lo que en los últimos años hemos visto un deterioro. Los juicios se terminan y las deliberaciones los jueces las llevan por varias semanas. Obviamente se pierde ahí la confianza porque un caso que no se delibera inmediatamente tiende a que haya desconfianza, que otras personas influyan en los jueces. Yo le puedo decir con propiedad, y no estoy mintiendo, que cuando hacíamos los juicios, yo estuve 6 años ahí, procurábamos que las deliberaciones las hiciéramos inmediatamente después de finalizado el juicio, y fue raro el juicio que tardó la deliberación de un día para otro. Normalmente nos convencíamos en el momento mismo que estábamos en el estrado, ¿no? Entonces, creo que estos 10, 12 días en un juicio que no es nada tampoco, es complejo, con criminalidad organizada, de manera pues que tenemos que tener en cuenta que no podemos tener esos juicios de tanto tiempo, ¿verdad? ¿Siente que este juicio que se llevó en Manhattan, Nueva York, no fue o no le representó mucho estudio, mucho análisis a los miembros del jurado para dictar sentencia? Es que lo que sucede es que los miembros del jurado no se enfrentan a cuestiones de derecho. Ellos ven cuestiones fácticas nada más, los hechos. Es decir, le presentan pruebas, y, lógico que los jurados reciben del juez unas instrucciones, hay un cuadro fáctico, hay unos hechos, y en todo sistema de jurado, el juez que dirige, para eso está el juez no solo está ahí para estar viendo los interrogatorios, sino que previamente ha seleccionado los hechos y les va a decir, estos son los hechos que ustedes deben declarar, digan si van a declarar, van a tener como acreditados. Y entonces los jurados no se enfrentan a cuestiones de derecho, sino que meramente de hecho. Entonces, por eso es que el sistema legal de los Estados Unidos tiende a hacer esas diferencias, mientras que aquí una sentencia no la puede dictar una persona que no conozca derecho, ¿verdad? Aquí una persona que no conoce derecho, el que va a un juicio, se forma una idea de la culpabilidad de un acusado y puede ser que el tribunal de sentencia, el tribunal de juicio lo declare absuelto y allá el ciudadano que presenció ese juicio diga, pero ese juez se equivocó, ese juez de repente es corrupto, porque ¿cómo es posible para mí? Y puede hacer un análisis, una tertulia y condenar. Por eso es que es peligroso esta cuestión de los juicios paralelos, estos juicios que se hacen en las redes sociales a veces,
por medio de encuestas. ¿Por qué? Porque es una visión totalmente diferente la que tiene la persona de alguien que debe ser juzgado en relación a un sistema procesal penal que se basa en hechos, pero también en derechos. ¿Cómo queda la justicia hondureña por este caso? Porque se han mencionado durante el transcurso del juicio muchos nombres. ¿Pueden convertirse ahora esos ciudadanos que se mencionaron durante el desarrollo del mismo en objeto de interés para la Fiscalía de los Estados Unidos? Sin duda, Rosendo, sin duda que esto definitivamente es así, que los fiscales ahí no solo están hicieron este juicio y lo cerraron y hasta ahí nomás, haber puesto a declarar a estas personas, no solo para que dijeran cosas en relación al acusado, sino que también en relación a otras cuestiones que se dicen tanto del contexto, si se quiere, político, de la seguridad del Estado de Honduras, de la justicia de los Estados de Honduras, y además haber mencionado personas es porque hay un interés o ya hay un interés. Y eso la Fiscalía ya lo sabe, la Fiscalía de los Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos ya lo sabe. ¿Se practica con estos testigos antes de ponerlos en público? Sin lugar a dudas que no es que así gráficamente se practica, pero el pacto de colaboración con estas personas es, mira, te vamos a ayudar, pero eso sí, queremos que nos colabores en esto y esto. Tampoco que es que le dice, queremos que nos digas así, sino que sabes de esto y entonces puedes colaborar con nosotros. No sabes nada, entonces no aceptan una colaboración. ¿Puede un testigo cuando llega a una sala y falla en el testimonio ser objeto de un proceso mucho mayor por la misma Fiscalía en caso de que se presente este error que me dice, abogado Ávila? Claro, existe el falso testimonio. Si la prueba testifical, si los testimonios no son aptos para convencer a un tribunal de jurado, eso significa que entonces mintieron. Y mentir a la justicia de los Estados Unidos, usted ve que ya es grave. Ve usted que uno de los cargos precisamente contra el señor Tony era haber mentido a los... Está el falso testimonio. El falso testimonio o perjurio, traducido al español, mentirle a las autoridades. Y ve usted que en Honduras, como en muchos países, en la mayoría de los países, el falso testimonio en materia criminal y en materia civil es cuando se miente, se rinde un testimonio ante un juez. Allá en los Estados Unidos, por lo que vemos, mentirle a un agente del orden, a un policía, ya eso es delito. Es que las cosas varían, el sistema legal no es igual siempre. Allá, como le digo, es gravísimo eso. ¿Se va a seguir el hilo desde su óptica en este juicio, que esto no terminó aquí, que al haber existido nombres que se dijeron, que colaboraron en todo este proceso, tendrán que enfrentar de pronto a la justicia estadounidense? La percepción de cualquier ciudadano es definitivamente eso, que la Fiscalía de los Estados Unidos va a mostrar interés, si es que no lo ha mostrado, seguro que lo está mostrando por otras personas. Se han mencionado nombres, de manera pues que es muy probable que esas personas sean llamadas. ¿Qué recomendaría usted como profesional del derecho, como penalista hondureño, a quienes se mencionaron en ese juicio? Que ya tengan un contacto directo con autoridades estadounidenses, puede ser la misma embajada aquí en Honduras, como en su momento lo hicieron algunos capos, de que quieren saber más de cómo está un posible proceso de investigación luego que sus nombres fueron públicos, abogado Ávila? Yo creo que para beneficio de estas personas, porque no necesariamente por el hecho de ser mencionadas ahí es que tienen participación. Puede ser que su participación sea en un grado menor que otros y una persona pues puede aclarar su situación, ¿verdad? Entonces yo creo que para mí que se debe estar alerta, no tomarlo como
como algo así nomás, ¿verdad? Como una broma. Entonces, existen los canales adecuados para eso, consultar con las personas especialistas para que de algún u otro modo, pues esto, yo creo que cualquiera debe estar alerta en esto. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Félix Ávila. En breve continuamos aquí desde TSI. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Félix Ávila, especialista en derecho penal. ¿Qué replanteamiento debe tener la justicia hondureña con todo lo que ha pasado en los Estados Unidos y la misma Fiscalía de la República, abogado Ávila? Bueno, yo creo que debemos de reflexionar realmente que hemos renunciado, tal vez por beneficio para nosotros en parte de nuestra soberanía, porque parte de ser un Estado soberano es que la administración de justicia lo haga su país, su propio país. Eso es impensable que un país pueda permitir que ciudadanos hondureños sean juzgados en el extranjero y lo peor aún, por crímenes que se cometen en el territorio nacional. Se han dado los casos, sin lugar a dudas, que ciudadanos estadounidenses son juzgados en otro país, pero no es porque han sido reclamados a los Estados Unidos, sino porque han cometido delitos en el territorio extranjero. Claro que aquí en Honduras algunos ciudadanos estadounidenses han cometido varios delitos, algunos delitos sí han sido enjuiciados, pero yo creo que la desconfianza en el sistema de justicia de los Estados Unidos dio lugar a las presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Se cansaron los estadounidenses? ¿Lo entiende así? Claro que sí, pues se cansaron de que el sistema de aquí no funcionaba y que por lo tanto entonces lograron esta negociación, hicieron esta negociación para que Honduras permitiera la extradición de ciudadanos hondureños por hechos cometidos aquí, que obviamente son cierto tipo de criminalidad, es decir, crimen organizado, pero yo creo que eso no puede ser para siempre. Debemos todos, los políticos, deben de reflexionar en el sentido pues que la institucionalidad debe recobrarse. ¿Para qué? Para que estos hechos sean juzgados aquí, pero que no se hagan juicios tampoco de mentiras, para encubrir la verdad, porque quedaríamos en lo mismo. La Fiscalía dice y ha publicado recientemente acciones concretas sobre los hechos ligados a la narcoactividad que ellos han combatido, que incluso muchos están con procesos pendientes que al ser entregados o concluido en este caso su pena en Estados Unidos, tendrán que venir a responder a nuestro país. Lo que pasa, Rosendo, es que hay una percepción de la ciudadanía en general que esas acciones realizadas por la Fiscalía son de algún otro modo selectivos, porque sí se ve, ¿verdad? Y obviamente todos los días generalmente se ven esos operativos, incautación de bienes, detención de personas, las cárceles en Honduras están repletas, pero de repente no se ha actuado contra todas las personas que se debe de actuar. Entonces lo que queremos es un sistema de administración de justicia que sea parejo, pues definitivamente, porque la ciudadanía tiene una percepción totalmente clara de eso, que no se está atacando directamente a quienes se debe atacar, sino que a lo mejor estas personas a quienes se les está persiguiendo, a lo mejor sí están cometiendo delitos, pero se les combate o se les persigue por algún interés. Entonces, no se trata de un sistema de administración o de persecución penal aquí, de revanchista, que sea vengativo para un sector, sino que exista la absoluta imparcialidad, la absoluta objetividad por parte del Ministerio Público en la persecución del crimen. ¿Cómo percibe queda la clase política en Honduras después de este fallo? Porque se mencionó ahí en un recinto en Nueva York e incluso hay unas publicaciones desde Nueva York, desde el Departamento Antinarcóticos, del propio fiscal. No sé si lo podemos compartir con nuestro auditorio, porque dice que estas son penas ejemplarizantes
y que se ha encontrado culpable a un ex alto político en nuestro país y que esto debe verse como un ejemplo de que Estados Unidos ya no va a tolerar eso en países de América Latina? Bueno, obviamente esa es una declaración que hace el fiscal en los Estados Unidos porque para ellos debe combatirse la criminalidad y ahí no puede haber impunidad. Por eso es que hace esta declaración tan clara. Aquí nosotros en nuestro país, pues los políticos especialmente tiene que haber un replanteo de las cosas, cómo se están haciendo. Eso sí, debemos ser prudentes porque este es un asunto de no ponerse a pensar que unos han perdido y otros han ganado. Yo creo que pensemos que las cosas han estado mal y que de algún u otro modo, pues los cauces, las aguas deben de llegar a su cauce correcto, normal y ser prudentes, porque cuando existen estos extremos en nuestro país, ya días se viene viendo estos extremos donde unos quieren hacer un tipo de justicia como una especie de venganza. Y aquí yo creo que nadie puede decir, ¿verdad?, que es intocable o que unos no cometen crímenes o que no han cometido crímenes. Si se escudriña para atrás, definitivamente podemos encontrar muchas cosas. Entonces hay que ser prudentes en esto. Cuando digo hay que serlo es que debe haber tolerancia y las fuerzas políticas de la nación, como también los organismos de la sociedad civil, deben de ver estos hechos como algo con mucha importancia y ver qué es lo que ha pasado en nuestra institucionalidad. El mismo fiscal, bueno, y otros miembros de la Fiscalía que han estado en el acompañamiento de este juicio han ido más allá y nos han señalado como un narcoestado, acción que el Poder Ejecutivo ha refutado. ¿Qué tanto daño nos genera esto como país? Usted que pasa ahí con frecuencia en juicios a nivel de la justicia hondureña, que una alta autoridad de Estados Unidos nos señale de esa forma. Sí, un señalamiento de esa naturaleza, claro que es grave y obviamente hace daño, pero no podemos ponernos a decir que es que nos dicen eso porque somos pequeños. Lo que pasa es que a eso nos han llevado de repente algunos. Bueno. Entonces, decir que es un narcoestado debe preocuparnos muchísimo y debe preocuparle precisamente a la clase política de la nación. Un narcoestado es aquel que tolera definitivamente la criminalidad organizada del narcotráfico, que financia incluso su presupuesto con el narcotráfico. Yo diría que llegar a ese extremo lo veo muy exagerado de repente. Podemos hablar de otra cosa, de repente de un gobierno específico, pero el Estado, que sea una política estatal de tolerar la narcoactividad y además de eso que aquí se protejan los narcotraficantes y que los productos del narcotráfico sirvan para financiar al gobierno como tal y sus instituciones, es bastante grave. Lo dijo el fiscal de los Estados Unidos, pero no necesariamente es que es así. Ahora bien, sin lugar a dudas, y yo con esto no estoy diciendo de que las cosas que están narrando ahí, de hecho, pues es una declaración de culpabilidad del señor Hernández y para la justicia de los Estados Unidos, lo que dijeron ha sido verdad y va a continuar escudriñando ese tipo de situaciones graves que están ocurriendo. Pero es realmente sumamente preocupante ese calificativo y los políticos y la sociedad en general tenemos que hacer algo para que ese calificativo pues no nos siga haciendo daño, porque sí hace daño realmente. ¿Quién quiere visitar siquiera un país con ese calificativo? ¿Qué inversionista puede invertir en un país de esa naturaleza? Obviamente que esto es sumamente grave.
Abogado Ávila, le agradezco. Feliz noche. ¿Qué Así cambios deben ser ahora mismo fundamentales dentro del aparato de justicia de nuestro país y digamos el Estado en general para cambiarle rumbo a Honduras? Fortalecer las instituciones, fortalecer la fiscalía, fortalecer el poder judicial, fortalecer los cuerpos de policía, una policía, y digo policía porque la policía, no el ejército, porque el ejército debe estar en otra cosa, que realmente combata la criminalidad, una policía que la sociedad confíe, una policía del pueblo, ¿no? Un ministerio público que no tenga ningún miramiento en el momento en que tenga que dirigir una acusación, que los procesos que lleve a los tribunales los haga por descubrir la verdad, por castigar al culpable, pero no por hacerle daño a una persona por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, por cualquier naturaleza. Y fortalecer las instituciones especialmente, pero nuestras instituciones, porque con esto de que estamos creyendo más en la justicia de otro país, vamos cayendo cada día más en no creer en nuestras instituciones. Lo que hoy hemos visto no es para que no nos miremos a nosotros mismos y tratemos de fortalecer nuestra institucionalidad. Con nosotros esta noche al banquillo el especialista en Derecho Penal Félix Ávila. Por su sintonía, muchas gracias.